Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hay mucha gente que se acerca y me pregunta, oye JL, ¿tú crees que el tema de los señores de humo es cierto? ¿Crees que es real todo lo que están diciendo? ¿Son extraterrestres? ¿Es un fraude? ¿Vienen de humo? ¿Es todo ciencia ficción? ¿Tú qué opinas? Hay mucha gente que me lo pregunta. Evidentemente yo no puedo dar una respuesta absolutamente positiva. En primer lugar, no soy un misionero de ninguna religión. Desde mi punto de vista, el tema de humo merece consideración. Es considerable, respetable y por supuesto lo que dicen es coherente. Pero sí contaros lo que redacté en un informe efectuado en el año 2002 sobre unos datos aportados por los señores de humo en 1967-1966, en unas cartas de hace ni más ni menos que más de 50 años. Son muchas las metapruebas que nos han entregado los señores de humo como para pensar que aquello que nos dicen es cierto. Al final, es lo que he dicho antes, el único crédito es nuestra palabra. Por consiguiente, sería injusto decirles, oiga, mire, esto es una religión y créanos. No, sencillamente es unos hechos que alguien nos cuenta y que nosotros tenemos que poner encima de la mesa y estudiarlo con concreción. Veréis, como he dicho antes, en el año 2002 se efectuó un informe sobre el caso Humo, este que estáis viendo aquí. Se titula Adaptación de los datos iniciales aportados por los humitas a los hechos históricos y su demostración científica. ¿Sí? En 1992 cogí una serie de datos que los humitas nos entregaron, concretamente los que estáis viendo aquí. Los humitas dicen en una carta de 1967-1966 que entre los días 5 o 7 o 4 y 8 de febrero de 1934, un buque noruego que navegaba por aguas de Terranova transportaba a bordo un equipo de científicos que hacían pruebas de comunicaciones a larga distancia por reflexión de las ondas de radio en la ionosfera. Un tren de ondas hercianas emitidas desde el buque noruego atravesó la ionosfera y se perdió en el espacio. Unos 14 años después, en el planeta que sus habitantes llaman Humo, se captó una señal muy débil en la frecuencia de 413,44 megaciclos. Básicamente lo que están contando es que una emisión de radio que se efectuó hace aproximadamente unos 80 y pico años, pues llegó a aquel planeta, los señores de ese planeta recibieron aquella comunicación y dijeron, un momento, esto no es ruido del espacio. Esto obedece a algún tipo de señal inteligente. Alguien ha decidido mandar este mensaje en una frecuencia de radio. Vamos a ver quién demonios son. Por supuesto no lo pudieron decodificar porque aquel mensaje que mandaron los noruegos estaba en Morse. Pero quiero mostraros qué es lo que realmente ocurrió. Este informe hice un estudio. Un estudio en base a lo que ellos presentan. Dicen que la estrella más próxima a su planeta o a su estrella llamada Iumma, su planeta Humo, es una que se llama Wolf 424. Nunca llegan a afirmar al 100% que se trata de Wolf 424, pero sí que dicen que es la más próxima, la más cercana y que incluso puede llegar a ser esa. Y dice que entre los días 5 y 7 de febrero, aunque algunas fuentes afirman que es entre el día 4 y 8 de febrero de 1934, emiten ese tren de ondas. Por consiguiente, lo que hice en este estudio es coger un programa que se llama WinStar, ¿no? WinStar, este que veis aquí, WinStar, que tengo aquí marcado, y poner la ubicación en la que presuntamente se encontraba el buque noruego, que era en las costas de Terranova. Mirad, las costas de Terranova, este pequeño puntito rojo que marca el puntero del ratón, aquí hay las costas de Terranova. En ese punto se encontraba aquel barco de los noruegos. Bien, los noruegos dicen, o en las cartas dice que estaban o que pertenecían esos científicos a una base situada en Bergen. Por consiguiente, coloqué concretamente entre el día y 5 de febrero de 1934, en el punto de Terranova, la ubicación de aquel barco. Y evidentemente esa ubicación nos entrega una ascensión recta y una declinación de una serie de estrellas en el firmamento. Y se da la circunstancia, y quiero que veáis esto, que os voy a mostrar, se da la circunstancia de que al amanecer, en el punto en el que se encontraban los noruegos, concretamente en la estrella Wolf 424, entre el 5 de febrero, un día intermedio entre los que indica, de 1934, a las 00:2.1206 horas UTM,
Wolf 424 se encontraba a unos 70 y pico grados, como veis ahí, esta flecha que indico. Casualmente, y si cogemos a Bergen, y aquí me voy, si cogemos a Bergen con respecto a la ubicación en la que se encontraba, dando un marco de noreste de 45 grados, vemos que Bergen estaba a 76,30 grados de dirección, aproximadamente, sobre el punto que indico, 76,30. Y como ustedes han visto, la estrella Wolf 424, mire aquí, se encuentra entre el 70 y el 80, exactamente en el punto que indicaban los señores de humo en el que se emitió la frecuencia electromagnética que se perdió por la ionosfera. Pero vamos un poquito más lejos. Aquí lo podemos ver claramente a 76,30 grados y a medio grado o 0,5 minutos de elevación o 50 minutos de elevación sobre la vertical, quiero decir. Una vez que tenemos ubicado este punto, nos damos cuenta que efectivamente la dirección y el punto en el que la estrella se encontraba era correcta con respecto a lo que los señores de humo indicaron en el año 1967. Por supuesto, en 1967 no existía el programa WinStar que estamos utilizando aquí para poder efectuar este tipo de cuestiones. De hecho, en 1967 eran muy pocos los ordenadores con capacidades gráficas y de cálculo computacional para poder efectuar este tipo de análisis. Claro, los noruegos dicen, bueno, es que aquel barco efectuaba emisiones por rebote ionosférico. Mire esta parte de aquí. Resulta que las comunicaciones a larga distancia para superar la línea del horizonte utilizan la región de la ionosfera como una especie de espejo. ¿Lo veis aquí? Como un espejo. Hay una línea del horizonte que entre punto y punto no puede ser superada, máxime cuando existe ese horizonte. Digamos que la Tierra lo impide. Pero se utiliza esa ionosfera como una especie de espejo. Un espejo en el cual una serie de ondas hertzianas o unas frecuencias muy concretas sí que son reflejadas. Y eso ya se hacía en el año 1934. Para hacer comunicaciones a larga distancia se utilizaba. Veréis, la ionosfera es una capa de la atmósfera muy peculiar. Resulta que algunos años es un espejo muy bueno y otros años es un espejo muy malo. Quiero decir que hay años que la reflexión de las ondas de radio son geniales, es un espejo nítido, y otros años que es un espejo malo. Fijaos, por ejemplo, pongo el año 1947 aquí y nos damos cuenta que la reflexión de la ionosfera o la actividad solar era enorme, que ambas van ligadas. Esos famosos ciclos de 11 años. Bien, como veis aquí, esa reflexión era impresionante en mayo de 1947. Pero si nos vamos al día que indican los sumitas, el día 5 aproximadamente de febrero de 1934, el día 5 de febrero de 1934, mire usted, la ionosfera tenía una capacidad de reflexión mínima. Y estos datos han sido sacados de una base de datos correspondientes a estudios climatológicos que se efectuaron ya en su momento. Fecha, la que indica los sumitas, la reflexión de la ionosfera era mínima. Por consiguiente, ya tenemos dos metadatos. La dirección y el punto en el que se encontraba el barco era correcto con respecto a la estrella Iuma, o Wolf 424, y por supuesto sí que pudo en aquel momento ese tren de ondas haberse escapado por la ionosfera debido a que su actividad era mínima y la capacidad de reflexión era muy baja. Vemos que aquí estos datos empiezan a coordinarse, que empiezan a unirse, que empiezan a tener sentido. Aquí os pongo un ejemplo, o efectué este ejemplo, y esto estoy hablando del año 2002, os muestro el informe original, en el cual se ve, en el punto en el que se encontraba el barco de Terranova, el punto de reflexión en la ionosfera, esta línea roja, o esta curva roja, y el punto en el que se encontraba Bergen, que era la base de los noruegos, que recibía o que debía recibir aquellos mensajes. En el momento en el que se escapan por la ionosfera, llegan exactamente a la estrella Wolf 424, porque allí y en aquella dirección se encontraba. ¿Sí? Efectivamente, existía y existe en la actualidad el Instituto de Geofísica de Bergen. Sí, existe. Y lleva funcionando desde el año 1917. Digamos que 17 años antes de que los noruegos, o aquellos noruegos, empezasen a emitir esos trenes de ondas. Este es el equipo que trabajó en aquel barco, que está en el barco. Y concretamente el señor
que era el director de aquel proyecto, es este de aquí que veis. Este que estoy marcando. El que no tiene un gorro marinero, vaya. Se llama profesor Vård Helland Hansen. Ese que veis ahí. En su barco. Aquel barco que se utilizó en 1934 para emitir el tren de ondas. E incluso tenemos aquí otra fotografía en el cual el señor Helland Hansen está a principios de los años 20 o de los años 30 con otra serie de geofísicos a nivel mundial que eran punteros en ese tipo de cuestiones, la geofísica, y que utilizaban barcos para la exploración marítima y poder efectuar sus investigaciones. Vemos que todo lo que nos contaron los sumitas en 1967 es cierto. El barco existió, la comunicación existió, la dirección era la correcta y el tren de ondas pudo haber superado la ionosfera, porque por entonces la actividad era muy baja. Todo era cierto. Hoy en día lo sabemos debido a la informática, debido a estos sistemas que nos permiten hacer simulaciones de lo que ocurrió en aquel momento. ¿Cómo pudieron saber todo esto alguien que decidió hacer fraude en 1966 con respecto a este tipo de datos? Era imposible. Nadie pudo hacer fraude con respecto a esto. Tenía que haber tenido este tipo de sistemas para poder haber hecho los cálculos necesarios para poder afirmar tales cuestiones. Y sin embargo, 50 o 40 años después descubrimos que efectivamente lo que los señores de humo dijeron era cierto. Bien, os puedo decir que ha habido estudios posteriores que se han efectuado con respecto a los datos aportados. Este es el Instituto de Bergen con esta inmensa antena con la cual recibían aquellas comunicaciones de larga distancia, etcétera. Todo aquí está, todo fue real, todo existió. Todo este tipo de documentación es y corresponde a una realidad. Quiero deciros que la fuente del informe, os lo voy a poner al pie de la descripción de la página web de Mundo Desconocido. Ahí tendréis la oportunidad de verlo. Vamos a poner un link a la web de Mundo Desconocido donde se encuentra el informe del Instituto de Bergen que efectué en el año 2002, donde podéis hacer un análisis de todo este trabajo que efectué en su día. Y, por supuesto, agradecer desde aquí a Manuel, quien ha tenido la amabilidad de recuperar todas estas informaciones y unirlas con un gran esfuerzo dentro de la web humo-ciencias.org, de la que vamos a poner link en Mundo Desconocido. Ahí está todo. Y quiero agradecer a Javier también, junto a otro tipo de personas que hay detrás, que ahora mismo me sería imposible enumerarlas a todas. Lu, Manuel, Xavier, en fin, Teresa, tantas y tantas personas que hay detrás, gente muy inteligente y por supuesto que conoce el caso Humo, tanto, por supuesto, mucho más que yo, y que ahí estamos trabajando e intentando descifrar la verdad de este gran misterio que ya tiene más de 50 años de antigüedad. Lo dejo en este punto, que os sirva para que podáis pensar en ello. No pretendo convenceros, pero sí que pretendo que os valga como una especie de dato adicional sobre aquello que estos señores de aquel lejano planeta nos están contando. ¿Existen los humitas? Yo creo que sí, pero créame, no tiene por qué creerme. Lo dejamos en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.